a esto, es lo siguiente. ¿Usted ha visto alguna vez un barro que se da forma él mismo? El barro no se da forma a sí mismo. El barro no le queda otra que ponerse en manos del alfarero y dejar que sea él el que moldee. Primera cosa, el barro no se da forma a sí mismo. Segunda cosa, el barro no discute con el alfarero. ¿Usted ha visto alguna vez el barro reclamando al alfarero? Diciéndole, ¿y por qué me hiciste taza si yo quería ser florero? ¿Y por qué me hiciste plato si yo quería ser centro de mesa, no sé, otra pieza? ¿Por qué? ¿Acaso usted ha visto alguna vez un barro discutiendo con el alfarero? Jamás. Entonces la cosa que yo tengo que también entender, yo no tengo por qué estar discutiendo con Dios, porque Dios es soberano. ¿Y por qué a veces nos levantamos por la mañana y estamos que queremos pelear con Dios? Y parece que Dios me está diciendo hacia aquí y yo parece que yo estoy diciendo hacia allá. Y Dios me habla una cosa y yo estoy queriendo hacer lo que me da la irreconstructiva y la gana. ¿Por qué? Por eso yo estoy preguntando, ¿seremos barro? ¿Será Él verdaderamente nuestro alfarero? Esto cuesta. Yo entiendo y soy sincero, cuesta rendirse a las manos de Dios, porque eso significa entregar el control. Mire, hermano, eso es muy difícil. Significa que tú tienes que quitar las manos del control de tu vida y rendirte a los pies de Dios y decirle de una buena vez, Señor, haz con mi vida como tú quieras. Porque hasta hoy yo pensé que yo podía, que yo sabía, que yo tenía, que yo esto, que yo lo otro, y hoy me doy cuenta que no es así. ¿Saben cuál es la técnica del salvavidas en las playas? Los que tienen playas. En una playa hay un salvavidas. El salvavidas está velando. Hay una persona que está ahogándose. Ni crea que el salvavidas al momento se va a lanzar. Ni crea que el salvavidas al momento lo va a rescatar. Él va primeramente, tiene que esperar que pierda un poco de fuerzas. Porque el problema es que donde esa persona se está ahogando no hay fondo, o sea, la persona no da pie. ¿Me explico?